We're joined now by the director of the National Economic Council, Kevin Hassett. Good to have you back. It's great to be back. So people are holiday shopping. They're aware of prices. The president said this week prices are coming down tremendously. The latest data, though, from the Consumer Price Index, up 3% year over year. Personal Consumption Index is up 2.8% year over year. What data is he looking at? What's your benchmark? Right. Well, one of the things that, if you saw his presentation in Pennsylvania, is he put up a bunch of charts, which he loves to do, where he went through the individual items that have we've already sort of made a bunch of progress on. And so, for example, under Joe Biden, prescription drugs were up 9%. No todas las distorsiones institucionales comienzan con rupturas visibles. Algunas se revelan en pequeños intentos de normalizar lo absurdo. Washington, 18 de diciembre de 2025. En medio del receso legislativo y el período de declaraciones públicas del Ejecutivo, una entrevista con Kevin Hassett, expresidente del Consejo Económico Nacional, se convirtió en uno de los episodios más inusuales de la semana al ser transmitida en vivo por las cadenas nacionales. Durante su intento de defender una serie de declaraciones económicas realizadas por Donald Trump en un discurso reciente, Hassett presentó justificaciones aritméticas que no solo desafiaban la lógica matemática convencional, sino que provocaron risas espontáneas entre los periodistas presentes en los estudios. El episodio, aunque aparentemente trivial a primera vista, generó una serie de reacciones institucionales, tanto a nivel técnico como político. La escena en la que el asesor intenta explicar una supuesta reducción del 600% en el precio de los medicamentos, una expresión que, por definición matemática, es incongruente, fue seguida de respuestas de incredulidad, ironía y críticas abiertas, incluso por parte de analistas conservadores que tradicionalmente defienden a la administración republicana. El impacto del episodio no se limitó a la percepción pública sobre la declaración específica de Hassett. Planteó cuestiones más amplias sobre el uso de argumentos técnicos como escudo político, sobre la integridad de los asesores de alto nivel y sobre los límites de la retórica gubernamental cuando se enfrenta a criterios objetivos de evaluación. Aunque no implica directamente una votación en el Congreso o una decisión judicial, la entrevista se configuró como un punto de inflexión en la relación entre el discurso oficial y la credibilidad institucional. Este tipo de vergüenza pública que involucra a un asesor económico de la Casa Blanca no es común en contextos en los que la autoridad técnica suele ser tratada con cierto grado de deferencia, incluso en gobiernos marcados por controversias. Lo que hace que el caso sea aún más atípico es el contraste entre la seriedad del cargo que ocupa Hassett y la informalidad casi cómica del intento de justificar porcentajes económicamente inviables en la televisión nacional. La narrativa oficial, al intentar argumentar que un aumento del 700% equivaldría a una caída del 600%, fue recibida como una admisión de falta de control lógico y, en última instancia, de falta de coherencia analítica en la formulación de políticas públicas. En lugar de aclarar, la entrevista reforzó la percepción de que el gobierno está dispuesto a manipular los datos de manera teatral, independientemente de su veracidad empírica o coherencia metodológica. Este episodio, aunque puntual, adquiere un valor metonímico. Se convierte en representativo de una tendencia más amplia de tensión entre el lenguaje político y la realidad, especialmente cuando se trata de áreas que exigen precisión, como la economía y la salud pública. La elección de Kevin Hassett para ocupar el papel de defensor público de las afirmaciones económicas de Trump también plantea implicaciones institucionales. Como figura históricamente vinculada a la corriente principal republicana, Hassett había cultivado anteriormente una imagen de economista ortodoxo, defensor de políticas fiscales conservadoras y de cierto rigor estadístico.
Su participación en un intento de validar matemáticamente lo indefendible cambia la forma en que se percibe su papel técnico, tanto dentro del gobierno como por parte de los observadores externos. La aparente disposición a someter el capital técnico acumulado al imperativo político inmediato reaviva el debate sobre la autonomía, o la falta de ella, de los órganos de asesoramiento presidencial. Se trata de un fenómeno recurrente en las administraciones que privilegian la lealtad personal sobre la competencia institucional, pero su manifestación en la cadena nacional, con consecuencias visibles, acentúa la fricción entre la expectativa de experiencia y la práctica de la propaganda. Es en este punto donde el episodio comienza a traspasar los límites de la vergüenza momentánea y pasa a ser discutido en términos más amplios por especialistas, periodistas y parlamentarios. El hecho de que la prensa reaccionara con risas no solo revela una pérdida de control narrativo por parte de la administración, sino que también sugiere un agotamiento de la tolerancia institucional hacia la duplicidad técnica. La risa, en este contexto, no es solo un gesto de desdén, sino una forma de censura. Expone públicamente la desconexión entre el discurso de autoridad y la lógica que debería sustentarlo. La repercusión inmediata en las redes sociales, los editoriales y los programas de análisis político confirma que muchos interpretaron el episodio como una ilustración vívida de un patrón más amplio. La banalización de la inconsistencia como herramienta retórica cotidiana. Si este tipo de evento ocurrió en un momento de menor intensidad legislativa, cuando el foco del debate nacional debería estar centrado en temas como la reforma fiscal o el presupuesto público, su prominencia en las noticias indica que el público y las instituciones ya no consideran aceptable que los asesores presidenciales abandonen los criterios mínimos de coherencia en nombre de la lealtad política. La cuestión, por lo tanto, no se limita al alcance de la entrevista o al individuo involucrado, sino a la forma en que se está utilizando la maquinaria pública para sostener narrativas alejadas de fundamentos técnicos. La falta de una desmentida oficial por parte de la Casa Blanca tras la repercusión solo reforzó esta interpretación. Incluso ante la evidente impropiedad de los argumentos presentados, se optó por mantener la postura de normalidad institucional, como si la propia lógica matemática pudiera relativizarse en aras de la comunicación política. A partir de ese momento, el episodio pasó a ser examinado desde la perspectiva de lo que revela sobre los entresijos de la formulación del discurso en el actual gobierno. La justificación ofrecida por Hassett, que las diapositivas preparadas por el equipo respaldaban con datos las afirmaciones del presidente, generó no solo descrédito, sino también perplejidad. La dependencia de presentaciones visuales como sustituto de la argumentación verbal reforzó el diagnóstico de que el gobierno actúa más como productor de contenido que como ejecutor de políticas públicas. En este sentido, el PowerPoint invocado por Hassett pasó a ser citado como un símbolo de la fragilidad discursiva, algo que debería sustentar la autoridad presidencial, pero que terminó exponiendo su dependencia de performances visuales poco convincentes. Paralelamente, los analistas políticos comenzaron a relacionar el episodio con otras manifestaciones recientes de desgaste institucional, como la pérdida de confianza en los datos económicos divulgados sin una metodología clara, y el aumento de las divergencias internas entre los miembros del propio Partido Republicano sobre la comunicación pública de la Casa Blanca. Esta convergencia de señales de inestabilidad narrativa tiene efectos acumulativos. Al comprometer gradualmente la fiabilidad de los portavoces, debilita el propio canal institucional por el que se espera que se comunique la información estratégica,
Así, lo que comenzó como una entrevista incómoda se convirtió en un punto de inflexión discursivo, cuyas implicaciones no se limitan al presente, sino que alimentan la percepción de que la administración se aleja cada vez más de los parámetros tradicionales de la rendición de cuentas técnica. Este canal existe para acompañar este tipo de transición con claridad, contexto y continuidad. Si este trabajo le resulta útil, considere suscribirse. A medida que avanzan los acontecimientos, la figura de Kevin Hassett no permanece aislada. Otros asesores, portavoces y autoridades se enfrentan a dilemas similares ante las cámaras y las comisiones. El problema, sin embargo, no radica solo en el desempeño individual de estos actores, sino en el arreglo institucional que los posiciona como mediadores entre un discurso presidencial voluntarista y una realidad económica refractaria a la manipulación retórica. La insistencia en convertir las reducciones porcentuales en triunfos absolutistas, aunque sean estadísticamente inválidos, refuerza la tendencia a transformar los datos en eslóganes y a los economistas en intérpretes de voluntades políticas, más que en formuladores de propuestas basadas en pruebas. Esto pone en riesgo no solo la calidad del debate público, sino la propia estructura de confianza entre el gobierno federal y la población, en temas sensibles como la inflación, el costo de vida y el acceso a la salud. A partir de la repercusión de la entrevista de Kevin Hassett, el foco analítico se desplazó del contenido de la declaración en sí a los mecanismos institucionales que permiten o incluso fomentan este tipo de actuación pública por parte de las autoridades técnicas. Es en este contexto que el episodio se interpreta como un síntoma de una desconexión más amplia entre los núcleos de formulación de políticas económicas y los canales de comunicación oficiales de la Casa Blanca. La propia estructura del Consejo Económico Nacional, que originalmente tenía como objetivo asesorar al presidente basándose en análisis técnicos, ha visto cómo su función ha ido cambiando gradualmente desde el inicio de la actual administración. En lugar de funcionar como un centro de racionalidad orientadora, el Consejo ha sido, según los observadores, reubicado para actuar como un engranaje de legitimación discursiva. Esto significa que las credenciales técnicas de sus miembros se utilizan para respaldar narrativas políticas, incluso cuando estas narrativas chocan con los datos empíricos o con el consenso metodológico vigente. La convergencia entre diferentes órganos del Ejecutivo en el sostenimiento de un discurso económicamente distorsionado quedó patente en otras declaraciones realizadas a lo largo de la misma semana por miembros del Departamento del Tesoro y de la Secretaría de Salud. Aunque estos organismos no se pronunciaron directamente sobre la entrevista de Hassett, sus comunicaciones públicas posteriores adoptaron una línea argumentativa similar: énfasis en logros inflacionarios poco documentados, comparación de datos fuera de contexto y uso de porcentajes sin referencia a series temporales consistentes. Esta coordinación implícita entre organismos con misiones distintas revela una directriz comunicativa unificadora, que prioriza la percepción de éxito inmediato sobre la verificación de resultados. Dicha directriz se aplica con creciente frecuencia, no solo en declaraciones presidenciales, sino también en informes técnicos adaptados para su consumo mediático. Es en esta intersección entre la técnica y la propaganda donde se sitúa el episodio que involucra a Hassett como reflejo de una cultura administrativa que transforma la función explicativa del Estado en una herramienta de persuasión. Esta cultura de comunicación también ha estado afectando el papel de la prensa especializada, que históricamente funcionaba como mediadora entre el lenguaje técnico del gobierno y la comprensión pública de las políticas económicas. Cuando los periodistas se ríen al escuchar justificaciones matemáticas inconexas,
Lo que se rompe no es solo la relación entre el asesor y el reportero, sino la propia idea de que existe un espacio común de lenguaje, un terreno compartido de inteligibilidad institucional. La dificultad para mantener este espacio ha llevado a los medios de comunicación a intensificar el escrutinio de las fuentes oficiales. Lo que You don't hand matches genera una reacción to an defensiva arsonist, por parte del and you gobierno. don't give power to an angry left-wing. Ejecutivo y la prensa ha sido explotada políticamente por los aliados de la administración, que acusan a los medios de comunicación de actuar con parcialidad. Sin embargo, episodios como el que involucra que la crítica se impone independientemente de la línea editorial del medio. La interpretación de este episodio como un caso de convergencia institucional también se sustenta en un historial reciente de manipulación de datos públicos. Desde el comienzo de su mandato, la actual administración ha sido acusada de alterar gráficos, suprimir series históricas y reformular indicadores con el objetivo de presentar resultados más favorables. Aunque estas prácticas tienen precedentes en administraciones anteriores, el grado de sistematización y visibilidad alcanzado en los últimos años supera lo que se toleraba en el pasado. La defensa pública de porcentajes económicamente inviables, como la supuesta reducción del 600%, es solo la manifestación más evidente de un patrón discursivo más profundo. Este patrón busca subvertir la autoridad técnica mediante la saturación de versiones alternativas, en una lógica de posverdad institucionalizada que reduce el papel de los expertos a la repetición de mantras comunicativos. Esta dinámica afecta directamente al proceso legislativo. Los parlamentarios de la oposición han utilizado episodios como la entrevista de Hassett para argumentar a favor de una mayor autonomía de las agencias reguladoras y de una revisión del papel de los consejos presidenciales. La propuesta de crear un comité de verificación técnica vinculado a la Oficina de Presupuesto del Congreso, por ejemplo, ganó fuerza tras la repercusión del caso. La idea sería dotar al Poder Legislativo de un cuerpo independiente de expertos capaz de evaluar públicamente los datos utilizados por la Casa Blanca en sus discursos oficiales. Aunque la propuesta aún se encuentra en una etapa preliminar, su aparición pone de manifiesto cómo el deterioro de la credibilidad técnica del Poder Ejecutivo puede generar respuestas institucionales orientadas a reequilibrar las esferas de control. Además, los analistas han relacionado el caso con el debilitamiento de la llamada línea tecnocrática dentro del Partido Republicano. Figuras que antes desempeñaban un papel de moderación técnica, como expresidentes de la Reserva Federal o exdirectores de la Oficina de Gestión y Presupuesto, han adoptado posturas más críticas o se han distanciado discretamente de la actual administración. Este vaciamiento interno favorece el avance de asesores con un perfil más performativo, cuya principal cualificación no es la producción de análisis fundamentados, sino la disposición a sostener narrativas controvertidas en público. En este escenario, el episodio que involucra a Hassett pasa a interpretarse como una consecuencia lógica de una política de reclutamiento basada en la lealtad discursiva y no en la competencia analítica. El vaciamiento de la función técnica también tiene repercusiones fuera de Estados Unidos. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE siguen con atención las declaraciones oficiales de los principales asesores económicos de las grandes potencias. La circulación global de datos falsificados o mal interpretados puede generar distorsiones en los informes internacionales, perjudicar las comparaciones estadísticas y desincentivar las inversiones.
La entrevista de Hassett, al viralizarse en las redes sociales y ser difundida por la prensa internacional, puso en tela de juicio la credibilidad del gobierno estadounidense como fuente fiable de datos económicos. Aunque esto no se traduce inmediatamente en sanciones o rebajas, los expertos señalan que episodios de esta naturaleza contribuyen a un proceso acumulativo de erosión de la reputación. Este canal sigue de cerca estos desplazamientos entre la política y la información pública. Si desea seguir estos análisis, le invitamos a suscribirse. La convergencia institucional en torno a la retórica económica no se limita al núcleo técnico del Ejecutivo. También incluye el aparato de comunicación digital vinculado al partido gobernante, que ha estado replicando y a veces incluso amplificando las controvertidas declaraciones de la presidencia. La publicación de infografías en las redes sociales del partido, que muestran supuestas caídas porcentuales históricas en los precios de los medicamentos, sin ninguna referencia metodológica, refuerza la percepción de que existe un ecosistema narrativo que opera en paralelo a los datos oficiales auditables. Este ecosistema sirve para moldear la opinión pública de manera directa, utilizando un lenguaje visual accesible, simplificaciones extremas y repeticiones constantes. Sin embargo, la reacción de la prensa tradicional a este contenido es limitada. Por mucho que los medios de comunicación de prestigio intenten desmentirlo, el alcance y la velocidad de la difusión digital a menudo superan la capacidad de respuesta crítica. En este contexto, cobra relevancia el debate sobre el papel de la educación mediática y la transparencia estadística como mecanismos de defensa democrática. Algunos centros de investigación vinculados a universidades públicas ya defienden la creación de campañas permanentes de alfabetización estadística dirigidas a la población en general. La idea sería ofrecer herramientas para que los ciudadanos puedan identificar inconsistencias básicas en declaraciones como la de Hassett. Aunque la propuesta aún se encuentra en fase de pruebas, revela la creciente conciencia de que el enfrentamiento político contemporáneo también pasa por la disputa sobre la comprensión de números, gráficos y porcentajes. La entrevista que provocó risas puede, en este sentido, ser el punto de partida para iniciativas que refuercen la resiliencia institucional frente a la manipulación de datos. La repercusión de la entrevista de Kevin Hassett provocó una serie de interpretaciones divergentes sobre su verdadero significado dentro de la dinámica comunicativa del gobierno. Para una parte de los observadores políticos, el episodio no puede reducirse a un lapsus discursivo aislado, sino que debe entenderse como parte de una estrategia más amplia de producción de ruido cognitivo. En este enfoque, las declaraciones sin coherencia matemática no representarían fallos involuntarios, sino herramientas de una táctica que busca debilitar los fundamentos del debate racional, al exponer repetidamente al público a enunciados que desafían la lógica más elemental. El objetivo, según esta línea de análisis, sería desensibilizar a la audiencia frente al absurdo y al mismo tiempo reforzar una relación de lealtad incondicional con el discurso oficial, incluso cuando éste rompe con criterios verificables de realidad. Esta hipótesis, presente en estudios sobre comunicación autoritaria, propone que el exceso de inconsistencia puede utilizarse como método para desplazar el eje de la política de la objetividad hacia la adhesión emocional. Por otro lado, hay interpretaciones que atribuyen la incomodidad al contexto de presión que viven las figuras técnicas que actúan en entornos marcados por intensas disputas políticas. Según esta perspectiva, Hassett habría actuado como ejecutor de un discurso ya formateado, sin autonomía para reevaluar los datos o proponer ajustes.
Su vacilación al explicar cifras claramente erróneas sería, en este caso, un indicio de incomodidad ante la tarea de defender un contenido que no se sostiene empíricamente. Los expertos en gobernanza pública han advertido que incluso bajo órdenes superiores, los funcionarios con funciones técnicas no están exentos de la responsabilidad de velar por la integridad de la información que divulgan. Aún así, reconocen que el modelo de gestión basado en la lealtad personal y la comunicación agresiva hace cada vez más difícil la separación entre el compromiso institucional y la obediencia política. Hay incluso análisis que sitúan el episodio como parte de un proceso más amplio de desvalorización de las competencias técnicas dentro del núcleo decisorio del gobierno. En este nuevo orden, la figura del asesor especializado cede el paso a perfiles orientados al rendimiento comunicativo, cuya función principal es reforzar el discurso oficial ante públicos segmentados. El discurso de Hassett, aunque plagado de inconsistencias numéricas, seguía una lógica interna al discurso presidencial, reproduciendo gráficos y mensajes visuales previamente validados. Esto sugiere que el problema no radica solo en la forma de enunciar los datos, sino en la concepción de un modelo comunicativo en el que la precisión fáctica pasa a ser secundaria frente a la capacidad de repetir eslóganes y reforzar identidades. La función técnica, en este contexto, se reconfigura como vehículo de una propaganda orientada por criterios políticos y no por estándares de exactitud. En el ámbito jurídico, el caso también dio lugar a debates sobre los límites del uso de la comunicación estatal en democracias consolidadas. Los doctrinarios del derecho administrativo han argumentado que la divulgación reiterada de información falsa por parte de agentes del Ejecutivo puede interpretarse como un abuso de poder comunicacional, sobre todo cuando los datos se refieren a temas de relevancia colectiva como la economía y la salud. Aunque no existen leyes federales que tipifiquen específicamente este tipo de conducta, crece el número de propuestas que pretenden regular la comunicación institucional basándose en criterios técnicos. Entre las sugerencias debatidas se encuentran la obligatoriedad de contar con dictámenes especializados antes de difundir datos sensibles y la creación de mecanismos formales para corregir la información inexacta, inspirados en modelos ya existentes en organismos de estadística y control fiscal. En el plano político, la entrevista también dividió opiniones sobre el impacto de la retórica presidencial en la credibilidad de las instituciones. Mientras que los sectores críticos ven en el episodio la consolidación de una lógica anticientífica, los grupos alineados con el gobierno defienden que el objetivo era simplificar conceptos complejos para hacerlos comprensibles al público en general. Esta polarización ha dificultado la construcción de parámetros objetivos sobre lo que se debe exigir de un discurso técnico pronunciado por representantes públicos. La ausencia de consenso normativo sobre este tema genera un ambiente propicio para la repetición de declaraciones erróneas, protegidas por una zona de ambigüedad entre la libertad de expresión y la responsabilidad institucional. Esta ambivalencia contribuye a la proliferación de discursos desconectados de la realidad empírica, sin que existan instrumentos efectivos de rendición de cuentas. En este escenario, cobran fuerza las interpretaciones que asocian la figura de Donald Trump y de sus interlocutores más cercanos a un proyecto deliberado de erosión de las referencias tradicionales de la racionalidad pública. Desde este punto de vista, la desorganización del discurso técnico, el uso de exageraciones y el rechazo de datos concretos no serían simples artificios retóricos, sino expresiones de una lógica política que transforma el caos informativo en una ventaja estratégica. El asesor que no logra explicarse no compromete la autoridad presidencial,
sino que, por el contrario, refuerza una relación de liderazgo basada en la intuición y la lealtad emocional, en detrimento del análisis objetivo. Esta forma de actuar se ha observado en regímenes con rasgos iliberales, en los que el lenguaje oficial se aleja sistemáticamente de la verdad verificable para sostener una narrativa centrada en símbolos y antagonismos simplificados. Otras interpretaciones, de carácter más pragmático, ven el episodio como un punto de inflexión táctico en la gestión de la comunicación gubernamental. Según este entendimiento, la repercusión negativa de la entrevista podría llevar a una reformulación en la elección de portavoces y en la exposición pública de figuras técnicas. Se espera que Hassett permanezca en el cargo hasta el final del mandato, pero con una participación cada vez más restringida en entrevistas o ruedas de prensa. Sin embargo, esta reorganización no representa un cambio fundamental, ya que los criterios de nombramiento y las directrices discursivas siguen sin cambios. La sustitución de nombres no equivale a una reevaluación del modelo institucional, sino que se trata en realidad de un intento de controlar los daños sin alterar los principios que sustentan la estrategia comunicativa vigente. Hasta el momento, no hay señales claras de que el Congreso de los Estados Unidos vaya a tomar medidas formales en relación con el caso. Sin embargo, la ausencia de movimientos legislativos no impide que el episodio deje huellas duraderas en el ámbito simbólico e institucional. Las risas que resonaron en las redacciones y los estudios pueden parecer efímeras, pero ponen de manifiesto una crisis más profunda en la relación entre el poder público y los criterios objetivos que estructuran el debate democrático. La confianza en los datos oficiales, una vez que se ha visto afectada, no se reconstruye solo con caras nuevas o mensajes mejor elaborados. Exige un compromiso real con la transparencia, la responsabilidad y la valoración de la técnica como pilar del servicio público. Hasta que esta cultura no cambie, la distancia entre la retórica del poder y la racionalidad del ciudadano seguirá creciendo, no por falta de escucha, sino por falta de sentido compartido entre la palabra y la realidad.